Día de hoy trataremos la invasión española al Tahuantinsuyo. Sobre esta historia vamos a empezar con los factores que explican la caída de los incas y también los factores primero que permiten entender cómo llegó Europa a América. Estamos en el siglo XVI. La semana pasada hicimos hasta los incas. Confirmen, por favor. Pueden confirmar en el chat si la semana pasada hicimos hasta la clase de los incas. Ah, ya. Bien. Eh, en 1453, Constantinopla fue invadida por los turcos y esto causó que el puerto de Constantinopla sea monopolizado por los turcos. Con ello, el comercio que normalmente se hacía por ese puerto quedó truncado. Occidente ya no podía entrar a Oriente por el puerto. Por eso es que la burguesía europea, que se habían enriquecido gracias a el comercio que tenían con Oriente, se preocupan porque ya no tienen forma de ir por Constantinopla. Por eso deciden buscar nuevas rutas comerciales. Y buscando esas nuevas rutas comerciales, Colón llega a América. Entonces, los reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, firman con Colón la capitulación de Santa Fe, que va a permitir los 4 viajes de Colón. Después de los 4 viajes de Colón, van a venir nuevos exploradores y van a tomar el control de estos territorios que vemos aquí, Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Fue con las leyes, perdón, con la capitulación de Burgos que se dio la división de la denominada Tierra Firme. Tierra Firme es el nombre que recibe esta zona de América del Sur que fue partida en 2 gobernaciones, se divide en 2 gobernaciones. Castilla de Oro hoy es Panamá y Nueva Andalucía, Colombia. Entonces, la capitulación de Burgos, lo repito, es la que dividió la tierra firme. Eh, no lo confundan con las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos son otra cosa, lo que estás leyendo ahí. Las leyes de Burgos se dieron en defensa de los indígenas para que se les pueda evangelizar a través de 2 mecanismos. Uno era convirtiéndolos en encomiendas, y hablaremos de las encomiendas después, y 2, invitándolos a que acepten a Cristo a través de el llamado requerimiento, que volveremos con ese tema más tarde. Balboa y Francisco Pizarro serán 2 hombres españoles que se conocieron en la zona de Santa María de la Antigua del Darién. Ambos fundaron esa ciudad, conocieron a un indígena llamado Panquiaco. Este indígena llamado Panquiaco les informó que si se iban al sur, encontrarían un imperio lleno de oro, donde los reyes se llamaban los incas. Pero primero tenían que descubrir un mar que está al sur del Atlántico. Entonces será Balboa quien descubra el mar del sur.
Y como Balboa descubrió dicho mar, creía que entonces, si continuaba su viaje mucho más hacia el sur, llegaría a ese imperio. Entonces, dispuesto, regresa a la ciudad de Santa María para reclutar a los soldados y hacer el viaje que te dije, pero lo mataron. El gobernador Pedrarias, o también llamado Pedro Arias Dávila, lo ejecuta decapitándolo a Balboa. Pedrarias estaba molesto con Balboa porque Balboa descubrió dicho mar sin pedir permiso. Entonces lo ejecuta y quien le fue con el chisme a Pedrarias diciendo que Balboa descubrió el mar sin permiso del gobernador fue Pizarro, que fue su amigo. Eh, Mica, sí, Mica. Sobre las leyes de Burgos, te explico más. Sucede que cuando Colón llegó a las Antillas, o sea, al Caribe, la, la actitud que tomó Colón con los indígenas fue de esclavizarlos, pero aparecieron algunos defensores de los indígenas como el padre Vitoria y fray Antonio de Montesinos, y ellos sacaron cara y defensa a favor del indígena para que se anule la condición de esclavo a la que Colón pidió que tengan. Finalmente se protegió al indígena con las leyes de Burgos. Estas leyes ordenan que a los indígenas se les considera seres humanos y protección se les va a brindar. ¿Cómo se les va a dar protección a los indígenas? A través de la evangelización, conocer a Cristo y a Dios. Y hay dos formas de conocer a Cristo y a Dios, y así los indios puedan salvar su alma. Uno era, y lo dije, las encomiendas, y otro era el requerimiento. Las encomiendas eran un grupo de indígenas que serán entregados a un español llamado encomendero. Y el encomendero se encargará de evangelizar a sus indígenas de la llamada encomienda. Y la otra forma de evangelizar a los indígenas es a través del sistema del requerimiento, en donde los españoles invitan a los pueblos a que se vuelvan cristianos y si lo hacen no les harán guerra a los españoles. Fue justamente lo que hicieron con el Inca Atahualpa cuando los sucesos de Cajamarca. Y eso es un poco lo que podrían decir sobre las leyes de Burgos, Mica. Dije que iba a profundizar más sobre encomienda y requerimiento un poco más tarde. Excelente, entonces continuamos. Eh, entonces, ¿qué pasó con Balboa? Decíamos, muere y decapitado por el gobernador Pedrarias. Eh, pero ¿quién le fue con el chisme a Pedrarias para decir que Balboa se fue a descubrir el mar sin su permiso? Fue Pizarro. Entonces, por culpa del chisme de Pizarro, Pedrarias mata a Balboa. Pizarro lo mató a su amigo, o bueno, conspiró para que muera su amigo, para que sea el único que llegue a los incas. Así fue como Pedrarias le da el permiso a Pizarro, se forma la famosa empresa de los socios de la conquista y Pizarro tendrá ahora el permiso de llegar a los incas. Fueron 3 viajes. En el primer viaje, Pizarro no llegó a los incas, solo exploró algunos territorios donde no encontró nada. Una zona le llamó Puerto del Hambre, otra zona Pueblo Quemado porque quemó el pueblo porque habían indios muy salvajes. 2 años después
hicieron un segundo viaje y en este segundo viaje sí confirmaron la existencia del Tahuantinsuyo. ¿Cómo fue que lo confirmaron? Porque llegaron hasta el río Santa. Y como ves en el mapa, el río Santa queda en Ancash. Entonces Pizarro vio templos de oro y palacios de oro, lo que confirma que los incas sí existían. Entonces, no olvidar que todo esto ocurre en el segundo viaje. En ese segundo viaje, además, capturaron una balsa de indígenas que eran de la etnia Tayán, de Tumbes y Piura, que eran parte del Imperio Inca. A un indígena de dicha balsa le enseñaron a hablar castellano y se convertirá en el traductor que tendrá Pizarro con los incas. También en este segundo viaje ocurrió el famoso incidente de los 13 del Gallo o de la Isla del Gallo, donde Pizarro trazó una línea con su espada y les dijo a sus soldados que si quieren volverse a Panamá a seguir siendo pobres, crucen la línea al norte, y los que quieran continuar al sur, mi aventura de conquistar ese imperio del oro, continuemos con nosotros la línea al sur, donde se va a hacer rico. Al norte se va a hacer pobre, al sur se va a hacer rico. Y serán 13 los que crucen la línea con Pizarro, y esos llamados 13 del Gallo son los que llegaron hasta el río Santa, confirmando, como dije, que sí existía el imperio de los incas. Después de este segundo viaje, y como dije, se había confirmado la existencia de los incas, Pizarro decidió viajar a España de regreso para conversar con el mismísimo rey y que sepa que el imperio inca existía. El rey, al escuchar la confirmación de Pizarro, decide darle la autorización a Pizarro para que haga el tercer y último viaje a través de esta capitulación, que se llamó la capitulación de Toledo. ¿Por qué es importante la capitulación de Toledo? Es importante porque oficializa el tercer y último viaje. Permite, autoriza la conquista al Tahuantinsuyo. Esta capitulación también es importante porque a Pizarro le dieron muchos premios, privilegios, y a los demás socios casi nada, causando resentimientos y desigualdades en el reparto de premios. Una de estas regalos que recibió Pizarro fue una gobernación llamada la Nueva Castilla. La Nueva Castilla empezaba en Ecuador y terminaba casi cerca del Cusco, o sea, era casi la mitad del Perú y la mitad de Ecuador. Entonces, no olvidar que con la capitulación de Toledo se oficializa por orden del rey la destrucción de los incas, causó la desigualdad entre los socios, y además en este último viaje será la corona la que ponga el dinero para financiar este último viaje. Así se dará el tercer y último viaje, llamado viaje de la invasión. En este tercer y último viaje llegarán 168 españoles para enfrentar una población de 12 millones de habitantes. Cuando llegaron a Piura y fundaron la ciudad de San Miguel de Tangará, los españoles decidieron subir a Cajamarca para encontrar al Inca. Atahualpa se encontraba bañándose con sus 500 mujeres y, enterado de que habían llegado a la plaza de Cajamarca, fue a verlos. Cuando llega el Inca, los españoles estaban escondidos en los cuartos de piedra de Cajamarca. Es ahí que sale un cura llamado Fray Vicente Valverde y le lee un documento llamado el requerimiento. Y en este documento el fray le dice al Inca: Atahualpa Inga, acepta a Cristo como nuestro único Señor
y deja de creerte rey de estas tierras, porque el único dueño de estas tierras es Su Majestad Carlos I de España, al cual tú tienes que rendirle culto y pleitesía. Si aceptas a Cristo y a nuestro rey, no te haremos ningún daño. ¿Cómo se llamó ese pedido que el cura Fray Vicente Valverde le estaba haciendo al Inca para que acepte al rey y a su Dios? Se llamaba el requerimiento. Es el documento que a la vez es una invitación para que Atahualpa acepte al rey y al Cristo. Pero por el contrario, Atahualpa arrojó la Biblia y para los españoles era una señal de que no quería el requerimiento, y también el fray Valverde ante ello empezó a gritarle, a increparle, y se dio la señal de ataque. Los españoles salieron sorpresivamente de los cuartos de la plaza, y el factor sorpresa fue lo que permitió que capturen al Inca. Por supuesto que hubo una matanza cruel. Muchos indígenas murieron junto con su Inca, incluyendo los que cargaban la litera. Los caballos y las armas fueron decisivas. Fue un ataque que permitió que los indígenas entren en pánico. Entonces, capturado Atahualpa, él ofreció por su libertad llenar un cuarto de oro y dos de plata. Durante 9 meses estuvieron esperando que el cuarto se llene, y en ese tiempo, con Pizarro, Atahualpa jugaba ajedrez, recibía también a sus esposas. Una de estas esposas del Inca se la regala a Pizarro. Esta era Inés Huayla Yupanqui, con la que tuvo con Pizarro una hija llamada Francisca Pizarro. Pasó el tiempo, pero si bien se cumplió con el cuarto del oro, Pizarro prefirió no dejarlo libre. Por el contrario, inventó un juicio contra el Inca para sentenciarlo a muerte. Estando preso Atahualpa, ordenó la muerte de su hermano Huáscar. Se lo ordena a Calcuchima. Y además, Atahualpa le pidió a Calcuchímac que lo rescate. ¿De qué forma? Un ejército de Cusco se dirigiría a Quito. Ese ejército estaba dirigido no solo por Calcuchímac, sino por los demás generales del Inca, Quisquis y Rumiñahui. Todo iba a salir muy bien, pero Pizarro fue puesto en alerta. Entró al cuarto de Cajamarca donde estaba Atahualpa, le dio un cachetadón increpándole y diciéndole que ya se había enterado de todo. Calcuchímac llega, Pizarro lo arresta, le quema los pies y acusan a Atahualpa de conspiración. Así fue como lo sentencian y lo condenan a ser quemado en la hoguera. Atahualpa pidió que no lo quemen, porque él sabe que si lo queman, su cuerpo será ceniza y ya no se le podrá, el alma también va a desaparecer. Entonces, Atahualpa prefería otro tipo de pena que no sea la hoguera. Atahualpa aceptó el bautizo a cambio de que no le metan la hoguera. Aceptó el cristianismo, y Atahualpa entonces muere agarrotado. Y así estas cosas ocurrieron en Cajamarca. Atahualpa fue llevado a su velorio, como murió cristiano, enterrado en Cajamarca, hasta que luego los indios Cañaris lo desenterraron y se lo llevaron a Ecuador. El cuerpo de Atahualpa hoy está en alguna parte de Ecuador que se desconoce. Quien fuera mi profesor de San Marcos es el personaje que ven ahí, Valdemar Espinosa. Él escribió un genial libro que fue su tesis de doctorado, y te lo cito porque la gran pregunta que suelen hacer en admisión es sobre ese libro. ¿Cómo entender que 168 españoles pudieran derrotar un imperio de 12 millones de habitantes?
Sí, me enseñó, claro. Él fue mi primer profesor cuando yo era cachimbo. Eh, entonces, la causa primaria que explica la, la caída de los incas es que muchos pueblos indígenas se unieron a los españoles. Muchos pueblos indígenas se unieron a Pizarro. ¿Por qué? Porque estos pueblos odiaban a los incas. ¿Por qué? Porque los incas, cuando conquistaron a estos pueblos, fueron muy crueles. Estos pueblos entonces habían quedado resentidos con la forma como el inca los había dominado y aplastado. Estos pueblos luchaban por liberarse del yugo cusqueño. Por eso cuando llega Pizarro, vieron a Pizarro más bien como un libertador y no como un invasor. Entonces se aliaron a ellos y, y se podría decir que estos pueblos son unos traidores por haberse unido a los españoles y no haber sacado cara en defensa de los incas. Para ti, ¿son o no son unos traidores estos pueblos que se unieron a Pizarro? Los huancas, los chachapoyas, los cañaris. Eh, para ti, ¿son o no traidores? Ok, para Mica no son traidores. Yo creo que tampoco lo son, puesto que lo que buscaban ellos era liberarse del control cusqueño. Y eso no es traicionar, porque estos pueblos se sentían incómodos por la manera como el Inca los tenía sometidos. Vieron a los españoles como sus libertadores. Entonces aquí se entiende la caída de los incas como una guerra de indios contra indios, lo que confirma que el imperio no estaba unido. El imperio inca estaba compuesto por cientos de etnias que tenían identidades regionales fuertes o débiles. Dime, ¿estas etnias regionales tenían identidades fuertes o débiles? Tenían identidades. Si no se dejaron o no se sentían parte de los incas, es porque tenían identidades regionales fuertes. Los huancas se sentían muy orgullosos de ser huancas. Por eso jamás se pondrían la camiseta inca. Entonces, como no se había logrado dicha nación o unidad, por eso es que era más sencillo aliarse a los españoles. Otra causa que explica la fácil caída del Tahuantinsuyo fue que la guerra entre Huáscar y Atahualpa había causado la división entre huascaristas y atahualpistas. Entonces, ¿quiénes se unieron a Pizarro? ¿Los huascaristas o atahualpistas? Se unieron a Pizarro. A ver, ¿qué dicen ahí? Los que se unieron a Pizarro fueron los huascaristas. Así es. ¿Y por qué? Por una lógica. Pizarro fue el que mató a Atahualpa. Entonces, lo obvio es que los huascaristas, enterados de ello, celebren la noticia de la muerte de su principal enemigo. Los huascaristas en premio se unieron a Pizarro también. Y esto explica también la caída de los incas. Las enfermedades también explica la caída de los incas porque no teníamos anticuerpos contra la viruela, sarampión, gripe que los europeos trajeron. Eh, entonces, ya no podemos seguir pensando lo que desde la primaria se nos dijo cuando se nos hizo mucho daño a nuestra autoestima
cuando se nos dijo que los españoles nos ganaron porque los españoles eran mejores que nosotros, porque tenían mejores caballos, armas, porque eran más preparados, porque tenían mejor tecnología, porque ellos son superiores y nosotros somos inferiores porque somos indios. ¿Qué tanto daño hace un profesor de historia a un niño cuando desde la primaria en el curso de personal social les dicen eso, ¿no? Entonces crecemos con esa tan baja autoestima de que somos perdedores, de que somos un país incapaz de ser como Europa y por eso tanto chibolo alienado crece, ¿no? ¿No? Que alucinan ser rubios, que tener las zapatillas Reebok Nike importadas, que lo peruano es ¿no? Un asco, ¿no? Que por eso ganó Pedro Castillo, por culpa de estos indios descerebrados y analfabetos, y etcétera. Entonces, con esto ya podemos curarnos un poco, puesto que los españoles no nos ganaron porque eran mejores que nosotros. No, los españoles ganaron porque nosotros mismos le ayudamos a destruir nuestro propio imperio. Aunque duela, es menos traumático decir esa verdad que decir lo otro, que como ellos eran blancos, eran superiores. Bien, cuando muere Atahualpa en Cajamarca, Pizarro quería llegar al Cusco. Y como ya te dije, se habían unido a los huascaristas, entonces Pizarro decidió nombrar a un inca huascarista como el continuador de Huáscar, ¿no? Y este fue Toparpa o Tupac Hualpa. La razón por la cual Pizarro decidió nombrar a un inca de la conquista era porque buscaba un importante aliado para que lo apoye a los españoles en su llegada a Cusco. Y es que los españoles saben que en el camino a Cusco van a encontrarse muchos obstáculos, sobre todo la resistencia andina de quienes. La resistencia andina que va a encontrar Pizarro será de los atahualpistas, sobre todo el general Quisquis, que en cualquier momento sale de la montaña con sus 40.000 soldados y se enfrenta a Pizarro. Por eso, repito, Pizarro consideraba de que sería mejor aliarse a estos huascaristas para que ellos lo apoyen ante el inminente ataque atahualpista que se vendrá en cualquier momento. El Inca Toparpa, a la altura de Jauja, muere y se le echa la culpa a Calcuchima, que era un atahualpista que acompañaba a la caravana. Si bien nunca se probó que Calcuchímac lo hizo, sí es cierto que Calcuchímac tenía motivos para odiar a Toparpa. ¿Cuál? Que Calcuchímac era atahualpista y Toparpa era huascarista. A Calcuchímac lo quemaron vivo acusándolo de la muerte de Toparpa. Calcuchímac murió quemado implorando a Pachacámac. Fueron sus últimas palabras. Pachacá. A la altura de Huancayo, Pizarro se encontró con el pueblo Huanca y los Huancas se unieron a Pizarro como ningún otro pueblo se unió. El apoyo que brindaron los Huancas a Pizarro fue tal que hasta el rey de España, tiempo después, le entregó a los Huancas un escudo que simboliza la alianza España-Huanca. Este es el escudo Huanca, entregado a Felipe Huacrapáucar en 1565, y que hoy es el escudo de Huancayo. Entonces, cuando continuaron el avance hacia el Cusco, apareció el ejército de Quisquis con sus 40.000 indígenas. Como Quisquis era atahualpista, y como ya te dije, los atahualpistas son los que empiezan la resistencia,
Pizarro recibió palizas y los huancas también por parte del gran Apo Quisquis. Así fue como Quisquis ganó. Pizarro huyó. Estaba bastante temeroso de que Quisquis en cualquier momento lo vuelva a emboscar. Para suerte de Pizarro, apareció un joven llamado Manco Inca. Era otro huascarista. Qué suerte. Aliado de Pizarro también entonces. De la familia de Huáscar también. Manco Inca no solo lo ayudó a Pizarro a derrotar a Quisquis, también Manco Inca lo que hará es enseñarle a Pizarro la ruta al Cusco. Fue así entonces como Pizarro hace su ingreso al Cusco y se saqueó todo lo que vio en las construcciones. Las planchas de oro, todas fueron derretidas. Y Pizarro, en agradecimiento con Manco, que le dijo la ruta hacia Cusco, Pizarro lo coronó a Manco como el segundo Inca de la conquista. Llámale segundo Inca, títere. De esa manera entonces, Pizarro ya consiguió la capital de los incas, Cusco, y consiguió de Manco Inca ser un aliado. Pizarro decidió fundar Jauja como la primera capital del Perú, que no olvides que era la gobernación de Nueva Castilla. Luego, arrepentido de que Jauja sea la capital debido a que estaba lejos del mar y por el frío además, decidió una nueva o segunda capital definitiva. Y este será el Valle del Río Rima, la ciudad de Lima, 18 de enero 1535. Entonces, Pizarro vivirá en Lima, hoy Palacio de Gobierno, y Manco Inca seguirá en el Cusco como el Inca. Pero en el Cusco, Manco Inca va a ser humillado, le apagaban las velas en sus narices, orinaban en su cara, lo encerraban porque no confesaba dónde hay más tesoros, violaron a su hermana delante suyo. Con todas esas atrocidades, Manco Inca se rebeló. La gran rebelión de Manco Inca, que era huascarista, no hace más que confirmar que la resistencia andina continúa, pero ahora liderado por Manco Inca, el gran huascarista. Su rebelión se dio en dos lugares simultáneos, Cusco y Lima. En Cusco se libró la batalla de Sacsayhuamán, donde murieron muchos indígenas, entre ellos el capitán Cahuide. Y muchos se preferían suicidar antes que rendirse. Esa fue la batalla epopélica de Sacsayhuamán. Mientras tanto, Manco mandó a su general Quiso Yupanqui a Lima para que Quiso pueda eliminar a Pizarro. Además, Quiso fue enviado a Lima para cerrarle el paso de suministros de la capital a Cusco para derrotar a Manco, ¿no? Había que, repito, evitar que se lleven suministros de Lima a Cusco. Entonces, Quiso vino para bloquear esa ruta de Lima a Cusco. Quiso aquí en Lima logró batallas como la de Ate y Puruchuco. Llega al Cerro San Cristóbal y cuando estaba a pocos metros de entrar a la plaza de armas, lo matan en la esquina del Palacio de Gobierno. Los huancas habían llegado hasta acá. Estaban en todas los huancas. Los huaylas eran otro pueblo que también estaban aquí. Así fue como muere el general de Manco Inca, el héroe Quiso Yupanqui. Y al día de hoy no hay monumento para su nombre. Monumento hemos tenido de Francisco Pizarro, pero no de Quiso Yupanqui. Es lamentable. Nunca
ha habido otro país, sino solo nosotros, el que le hagamos un monumento a su terrorista. Francisco Pizarro es considerado el primer terrorista español del Perú. La segunda ofensiva continúa con Manco Inca. Todo el norte, centro y sur seguían levantados en armas. Pero Manco Inca también será derrotado en estas ofensivas porque, ya te dije, los huancas estarán ayudando a España en todas estas batallas. Además, hay que agregar que hubo hermanos como el Inca Paulo, que traicionó a su hermano Manco Inca, uniéndose a Pizarro, porque el Inca Paulo soñaba con ser Inca. Pizarro le había prometido que si me ayudas a derrotar a tu propio hermano Manco Inca, a ti, Paulo, te vamos a nombrar el siguiente Inca. Entonces, todo eso nos hace ver que hubo traición también. Finalmente, Manco fue derrotado en el Alto Perú, la zona del sur, Cochabamba, hasta el sacerdote inca Huyacumu había tomado las armas. A pesar que su función era solo religiosa, también podía convertirse en una función militar cuando era necesario. La guerra de Manco Inca fue brutal, pero decidió continuarla en las altas montañas de Vilcabamba. Vilcabamba queda en la parte más alta y recóndita del Cusco. Hasta ahí se escondieron los incas para que no puedan ingresar los españoles rápidamente. Sin embargo, como ya había empezado en ese momento las guerras civiles entre huascaristas y atahualpistas, no, ¿qué dije? Lo dije mal. Como ya había empezado la guerra civil entre los pizarristas y almagristas, Pizarro y Almagro, los almagristas se habían ido a refugiar en la zona de Vilcabamba. Entonces, repito, los almagristas se habían ido a refugiar a las montañas de Vilcabamba y uno de estos almagristas lo mató a Manco Inca, después de haber jugado una partida de ajedrez. Al morir Manco, asume el poder Sayri Tupac, su hijo. Sayri Tupac continuará resistiendo contra la invasión europea. Sin embargo, Sayri Tupac, a los 23 años, decidió unirse al virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Entonces, Andrés Hurtado de Mendoza astutamente se lo ganó al Inca, lo invitó a Lima para cenar con el virrey. Sayri Tupac no solo fue recibido como Inca por el virrey con los honores respectivos de un rey europeo, sino además que lo hicieron ingresar como todo un soberano inca por Jirón de la Unión. El virrey le entregó a Sayri Tupac una encomienda en el valle de Yucay, Cusco, y eh, se volvió cristiano, reconociendo al rey de España, Felipe. El virrey Andrés Hurtado le invita un vaso de refresco y muere envenenado. Luego viene el inca Titu Cusi Yupanqui. Él continúa con la resistencia. Vilcabamba es el último lugar de resistencia. Titu Cusi continuaba con la llamada guerra de guerrillas, pero firmó la paz de Acobamba con los agustinos. Los agustinos eran unos curas que le dijeron a Titu Cusi que no estamos armados. Déjanos ingresar a evangelizar y te reconocemos como el legítimo inca. Entonces Titu Cusi acepta, firma la paz de Acobamba para que haya evangelización por parte de los curas y un reconocimiento de inca por parte de estos curas. Luego le envenenan también a Titu Cusi.
Durante la rebelión de Titu Cuzi surge el movimiento religioso llamado el Taquioncoy. Este surgió en Ayacucho. El profeta Juan Chocne creó esta idea del Taquioncoy, que quiere decir fiebre del baile o enfermedad del baile, según la cual los indígenas convulsionarán en el suelo, les va a dar ataques. ¿Por qué? Por haberse vuelto cristianos, por haber aceptado una fe que no es la suya. La solución es que se purifiquen, y la purificación se conseguirá con estos ataques que les va a dar debido a que el espíritu del Apu, o sea, del cerro, se va a meter en su cuerpo y convulsionarán. Pero la convulsión no te mata, sino te purifica, cosa que luego de ello volverás a venerar a tus huacas y rechazarás todo lo que es cristiano occidental. Así es, Mica. Hoy día la danza de tijeras es ese baile que nos representa estos antiguos ataques o posesiones, que parecían posesiones demoníacas, que a los que les daba el taquioncoy se manifestaba así. Y el taquioncoy también dice que la huaca del Pachacama, que era la más importante deidad costeña, se unirá con la huaca de la sierra, que es la más importante, la del Titicaca. El dios más importante de la costa y de la sierra, sus huacas poderosas se van a unir para que los españoles sean expulsados. Cuando la Iglesia Católica se entera de que los indígenas seguían venerando a sus antiguos dioses, van a crear, aunque ya en el siguiente siglo todavía, en el 17, el Tribunal de Extirpación de Idolatrías, encargado de, como dice el nombre, perseguir y extirpar los ídolos de sus creencias. Finalmente, el último inca de Vilcabamba fue Túpac Amaru I. Este ordenó la muerte de los curas agustinos. Sin embargo, para ese momento, el virrey Francisco de Toledo ya estaba gobernando el Perú, ordenando el virrey Toledo la muerte del último inca Túpac Amaru I. Y es así como desde Vilcabamba lo trajeron hasta la Plaza de Armas del Cusco. Ya al inca Túpac Amaru I le cortan la cabeza, o sea, lo decapitan, naciendo así el mito del Incarri. El mito del Incarri no es otra cosa que la creencia de que cuerpo y cabeza algún día se volverán a unir. Y cuando esto ocurra, el Inca Rey regresará, el Inca Rey volverá a la tierra, se vengará de los blancos malos y restaurará el Tahuantín suyo. Y la raza de Manco Cápac volverá. La idea de esperar la llegada de un Incarri es una utopía andina. Pero a pesar de eso, en el siglo XVIII se creyó que los incas ya vendrían pronto, con la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Sin embargo, para inicios del siglo XX a XXI, tuvimos un presidente que se hacía llamar Pachacútec. El presidente se llamó Alejandro Toledo. Se pensaba que él era el Incarri, pero como no es así, pensábamos que para el bicentenario vendría el verdadero Incarri. Por eso es que un mes antes que gane Castillo las elecciones, no sé si ustedes recuerdan, en Lima cayeron rayos y truenos. En Lima nunca caen rayos ni se escuchan truenos. ¿Alguien se acuerda de eso? Entonces, son señales del Inca. Pero finalmente tampoco, al parecer, era el Incarri Pedro Castillo. Esperaremos un nuevo Incarri algún día, tal vez en las siguientes elecciones. Y a continuación, hablemos de las guerras civiles entre los conquistadores españoles.
La primera guerra civil será entre Pizarro y Almagro. ¿Desde cuándo se tenían cólera Pizarro y Almagro? Desde los viajes, más aún desde el documento que dijimos se llamaba Capitulación de Toledo. ¿Por qué? Como ya sabes, a Pizarro le dieron más privilegios en esa capitulación. Almagro, de tanto que insistió para que le den también su gobernación, al final a Almagro le dieron su gobernación. La parte rosada que ves, la llamada Nueva Toledo, será de Almagro. Mientras que, como ya antes vimos, Nueva Castilla era de Pizarro. Almagro se fue a conquistar Chile, creyendo que en Chile iba a encontrar riquezas, pero no encontró nada. Entonces decidió apoderarse del Cusco, creyendo que estaba dentro de su gobernación, cuando en realidad hoy sabemos que el Cusco estaba dentro de la gobernación de Pizarro, ¿no? La parte verde. Cuando Almagro llega al Cusco, ve que el Cusco estaba en plena rebelión de Manco Inca. Almagro colaboró para que Manco Inca rápidamente sea derrotado y de pasadita se agarró el Cusco. Entonces Pizarro se lo enfrentará en la batalla de las Salinas, donde Pizarro gana y Almagro muere. Pero Almagro, después de muerto, dejó varios hijos. Uno de ellos, Almagro el Mozo, o llamado también el Joven, decidió vengar la muerte de su padre buscándolo a Pizarro y matándolo en Palacio de Gobierno. Lo agarraron a espadazos y de un macetero lo reventaron finalmente. El cuerpo de Pizarro nunca regresó a su ciudad natal, Trujillo de Extremadura. Su cuerpo se mantiene aquí en Lima, en la catedral. Entonces, Almagro el Mozo asesina a Pizarro y el problema es que el Mozo se agarró el Perú, pero no está bien que haga eso porque el rey no le dio permiso al Mozo para que se apodere del territorio de Nueva Castilla. Por eso el rey envió al comisionado Cristóbal Vaca de Castro para enfrentarlo al Mozo, produciéndose la Segunda Guerra Civil entre el Mozo y Vaca de Castro. En la batalla de Chupas ganó Vaca y muere el Mozo. Para entrar a la siguiente guerra civil te presento a Bartolomé de las Casas. Como vimos al inicio de mi clase, ¿te acuerdas que mencioné un tal Colón? Y algunos curas que sacaron cara a favor de los indígenas desde la época de Colón, destacando el fray Montesinos o el padre Vitoria. El debate se reabrió en los años 40. Ahora aparecía Bartolomé de las Casas, que se molestó porque otro cura llamado Inés de Sepúlveda decía que los indígenas no pueden ser considerados humanos. Ellos son animales, ya que es difícil creer que ellos hayan sido productos de la creación de Dios. Es difícil creer que los indios provengan de Adán y Eva. Es que son bien feos, son tan descerebrados, son tan salvajes, que es imposible que ellos provengan de una creación tan perfecta. Los taxonomistas de la época decían que los indígenas, si no proceden de Adán y Eva, la única opción es que procedan de los insectos. Imagínate. Inés de Sepúlveda, por lo tanto, legitimaba la esclavitud de los indígenas, puesto que si no creen en Dios no tienen alma. Entonces son animales y matar un animal no es pecado. Ante esas palabras aparece Bartolomé de las Casas
que va a ganar en los debates de Valladolid, alegando y defendiendo la humanidad del indígena. Su argumento más importante se basaba en que son humanos, solo que no saben lo que quieren hacer con su alma, por lo tanto hay que considerar a los indígenas menores de edad. No porque tengan 15 años, no, pueden tener 40, 50 años, son menores de edad en el sentido no de la edad, sino de que los indígenas necesitan protección de los españoles, ya que no saben qué hacer con su vida, con su destino, sobre todo con su alma. Por lo tanto, una forma de proteger a los indígenas es evangelizándolos. Pero Bartolomé de las Casas criticaba duramente que los encomenderos que prometieron evangelizar a sus indígenas de la encomienda no lo estén haciendo. Por el contrario, los abusivos encomenderos habían sido los principal culpables de la tremenda baja demográfica, ya que de 12 millones de indígenas, en 100 años de conquista, la población había bajado tan solo a 600.000. Imagínate esa cantidad de muertos. Cuando le preguntaron a Bartolomé de las Casas por qué se ha muerto tanta gente, él le echaba la culpa a los encomenderos, cuando en realidad, ¿a qué crees que se debió tremenda caída demográfica? Más que por el látigo de los encomenderos, era por las enfermedades, ¿no? La viruela. Pero como las casas no sabía que eran por las enfermedades, que eran como armas biológicas, le pidió al rey Carlos I de España que se den algunas leyes a favor del indígena. Estas nuevas leyes decían, en primer lugar, que quedará suprimida las encomiendas. Vamos a profundizar un poco qué cosa es una encomienda mejor, ¿ya? Ya habíamos avanzado un poco sobre eso hace un rato, pero repito, una encomienda era un grupo de indígenas que se lo adjudicaron a un español llamado encomendero. ¿Por qué le dieron a algunos encomenderos derecho a poseer grupos de indios llamado encomiendas? Puesto que la razón era porque estos encomenderos habían luchado contra los incas en los años de las guerras de la conquista y habían arriesgado la vida. Por lo tanto, el premio que merecen estos encomenderos por pelear a favor del rey y de Dios contra los incas es tener un grupo de indígenas a su cargo para que los encomenderos los evangelicen, los occidentalicen y a cambio los indígenas de la encomienda les pague al encomendero un tributo del trabajo de la tierra que harán. El problema era que el encomendero nunca cumplía su parte ni evangelizaba, pero sí obligaba a que a que sus indios de la encomienda paguen el tributo a tiempo. De lo contrario, les caería golpe y látigo. Eso explica el por qué las casas creían que por el abusivo encomendero había muerto cantidad de indígenas. Por eso es que la ley nueva estableció que se suprimen las encomiendas. Pero cuando digo que se suprimen las encomiendas, no quiere decir que al día siguiente de la ley nueva ya el encomendero pierde su encomienda. No es que la pierde al día siguiente, no. ¿Por cuánto tiempo el encomendero mantendrá el derecho de sus indios de la encomienda? Hasta que se mueran. ¿Cuál es el chiste entonces, profesor? El chiste es que ya esa encomienda no la podrá heredar su siguiente generación, su hijo, sus hijos. Ya no va a haber hereditaria la encomienda. Entonces, esta es la ley nueva. Las encomiendas
ya no van a ser hereditarias. Se van a mantener todavía una vida más, pero después que el encomendero fallezca, la encomienda desaparece. Y es una manera de proteger al indígena. Otra ley nueva a favor del indígena, gracias a las casas, fue que los indígenas van a trabajar, pero se les va a pagar un salario por ir a la mita, que es el trabajo a favor del Estado colonial. Otra ley nueva estableció la creación del virreinato. Tengan en consideración de que Bartolomé de las Casas al comienzo defendía al indígena, pero no al negro esclavo. Es más, consideraba a las casas que los esclavos sí, ellos sí deberían de trabajar gratuitamente como esclavos, porque son negros. Los indígenas, en cambio, no deberían de ser esclavizados. ¿Y qué tiene que ver el color que el negro sí sea esclavo y el indio se salvó de esclavitud? Es que en la Biblia, uno de los hijos de Noé, Cam, fue castigado por Dios porque se portó mal con su padre Noé. Y el castigo consistió en que los descendientes de Cam, que se fueron a vivir al África, sean esclavos. Entonces, los curas de la iglesia malinterpretaron esta historia de la Biblia, considerando de que los esclavos africanos son esclavos porque así lo decidió Dios, porque son descendientes de Cam, hijo de Noé, cuando Cam fue castigado por Dios. Por eso defender al indio era justo, mas no defender al negro. Y ese era pensamiento de Bartolomé de las Casas. La consecuencia que trajo las leyes nuevas fue la rebelión de los encomenderos. Gonzalo Pizarro era el más importante encomendero que se rebeló contra las leyes nuevas porque, como ya te habrás dado cuenta, perjudicaba sus encomiendas. Como las leyes nuevas también habían autorizado la creación del virreinato, llegará el primer virrey del Perú, quien fue Blasco Núñez de Vega. Entonces, será Gonzalo el que derrote al primer virrey del Perú. ¿Y por qué? Porque el virrey Vela, ¿para qué había venido al Perú? No solo para gobernar como primer virrey, también había venido para quitarle sus encomiendas a Gonzalo Pizarro, ya que él venía por orden del rey para hacer cumplir las leyes nuevas. Por eso Gonzalo lo derrota al virrey en Añaquito, hoy Ecuador, y le corta la cabeza. Gonzalo está en todas. Logró también vencer al ejército del rey en la batalla de Guarina, hoy Puno. El rey de España no sabía cómo derrotar a Gonzalo, Gonzalo era imparable. Así es que a la corona se le ocurrió ya no mandar más ejércitos, sino a un pacificador llamado Pedro de la Gasca. Este pacificador, ¿cómo pudo derrotar a Gonzalo? Es que la Gasca no venía con un ejército, él venía con una cruz y con una Biblia y decidió hablar con las tropas de Gonzalo. Tropas de Gonzalo, son 2000. Vénganse conmigo, traicionemos a Gonzalo, ayúdenme a matar a su jefe y les doy 3 premios. 1, el perdón del rey. 2, el perdón de Dios. 3, una encomienda. Y así fue como los 2000 soldados de Gonzalo se pasaron con la Gasca y así ahora la Gasca tenía 2000 soldados y Gonzalo quedó solo. Se produjo entonces la derrota de Gonzalo en Jaquijaguana, que más que batalla, aquí lo que hubo fue una deserción de tropas del bando de la Gasca
no, perdón, del bando de Gonzalo hacia la Gasca. Y entonces Gonzalo quedó solo y muere. Lo decapitan ahí nomás. El problema final fue que ¿cuántos soldados de Gonzalo se unieron al pacificador Lagasca? 2000. Pero ¿cuántas encomiendas nomás había traído Lagasca para repartir a los que se unan a él? 280. Los que se quedaron sin encomiendas se sintieron insatisfechos. La rebelión de dichos insatisfechos fue liderada por Francisco Hernández Girón, que sin embargo también será derrotado en la batalla de Pucará. Y con esta segunda rebelión de encomenderos se pacifica por fin el Perú de guerras civiles. Y con ello la corona, el rey, puede imponer nuevamente su poder sobre nosotros. Puede imponer su centralización, ya que el rey no solo ha derrotado las guerras civiles, sino también ha podido eliminar el temor de que estos encomenderos se conviertan en una clase muy poderosa, ya que el máximo temor del rey es que estos encomenderos se podrían haber convertido en señores feudales. Tenían tierras, tenían indígenas, imagínate, nomás faltaba un castillo que construían y esto ya iba echando forma a feudalismo. Y tú sabes por HU que en la época del feudalismo el rey pierde poder. Ahora entendiste por qué el rey de España no le convenía que sigan manteniéndose en pie las encomiendas. Entonces no era tanto por pobrecito el indio sufre mucho, no, eso era Bartolomé de las Casas nomás. Pero al rey le convenía suprimir encomiendas para evitar que este grupo se haga muy poderoso, para evitar que surja una aristocracia feudal que le quitaría sus colonias a la corona. Y con esto estamos pacificando al Perú. Sobre el virreinato del Perú lo veremos luego o después. Y hasta aquí quiero que me digan qué preguntas tienen. Hemos avanzado bastante rápido, pero el riesgo de avanzar rápido, aunque yo estoy hablando lento, es que hay mucha información que tal vez ya no han entendido o se han mareado por ahí. Así es que a continuación están abiertos para hacerme todas las preguntas que deseen sobre el tema, sobre invasión al Tahuantinsuyo, resistencia andina y guerras civiles. Adelante. Pueden prender su micro si gustan o dejan la pregunta en chat. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas es por dos motivos. O me han entendido todo o no han entendido nada. Melanie, ¿cuál de las cuatro guerras civiles quieres que volvamos a explicar? La segunda, la de El Mozo con Vaca de Castro. Sí, Almagro el Mozo se enfrenta a Cristóbal Vaca de Castro porque Almagro el Mozo había visto la muerte de su padre y por eso el Mozo mató a Pizarro en venganza porque Pizarro mató a su padre Almagro el Viejo. Pero el problema se agravó aún más cuando, ya muerto Pizarro, Almagro el Mozo se apoderó
del Perú. Se apoderó de la gobernación de Nueva Castilla, que antes había sido de Pizarro. Y Almagro el Mozo asume condición de gobernador de estas tierras, lo cual no es justo que el mozo se asuma aquello, porque el único que puede autorizar gobernar el Perú es el rey. Pero como el mozo usurpó dicho poder, zurrándose contra el rey envió al comisionado Cristóbal Vaca de Castro para que enfrente al mozo y así el mozo ya no siga gobernando más el Perú. Más bien el encargo del rey el mozo era que Almagro el Mozo perdón, el encargo del rey a Cristóbal Vaca de Castro era que Vaca ejecute a Almagro el Mozo, que Vaca, repito, ejecute a Almagro el Mozo. Y Vaca venció al Mozo en la batalla de Chupas, y así terminó el linaje de los Almagros. Digamos que estas dos primeras guerras civiles, ¿qué diferencia hay con las otras dos guerras civiles llamadas de los encomenderos? Que las dos primeras guerras civiles han sido motivadas por las ambiciones de poder y riqueza, quitarse el Cusco por el oro que había ahí. En cambio, las otras dos, las de los encomenderos, ha sido principalmente por las leyes nuevas, porque perjudicaban a los encomenderos. Bien, otra pregunta. A ver, Mica, la batalla donde participa Francisco Hernández Girón. Fueron dos batallas, la de Chuquinga y la de Pucará. En la de Chuquinga gana, en la de Pucará ya es derrotado. Francisco Hernández Girón era un encomendero menor. Esta es la rebelión también conocida como la rebelión de los resentidos o del resentimiento social. Normalmente, los que se rebelaron aquí fueron los que no recibieron encomiendas que fueron prometidas por Pedro de la Gasca. Le cortaron la cabeza y la exhibieron en la Plaza del Cusco. Esto ocurrió en 1553 a 1554. Es la última que estábamos viendo. Bueno, muchachos, vamos a practicar entonces. Pregunta número uno. Y la pregunta número uno, ¿qué clave marcarías? ¿Cuál sería la falsa? Correcto, la C, puesto que los españoles no respetaron ni las creencias, ni la religión, ni el idioma, ni la cultura. Dos.
¿Con qué objetivo se hizo dicha división de tierra firme en dos gobernaciones? No puede ser la B, porque Castilla de Oro queda en Panamá y Nueva Andalucía queda en Colombia. Entonces, eso no es Tahuantinsuyo. El objetivo de la capitulación de Burgos era hacer la división de la llamada tierra firme en dos gobernaciones y con ello explorar las riquezas que encontrarían por ahí. 3. Mica nos dice la A. El requerimiento consistiría en evangelizar a los indígenas de forma pacífica, pero no sé, hay algo que coge en esa clave. Si bien es cierto que los españoles invitan a los pueblos a que acepten a Dios y al rey y que si lo hacen no les va a pasar nada, pero si no aceptan, ahí sí se fregaron violentamente. La fórmula del requerimiento busca expresar el dominio que tiene Cristo sobre nuestros dioses y el rey sobre el Inca. El requerimiento entonces busca justificar el sometimiento cultural y religioso sobre nuestra cultura andina. Aunque aceptes o no aceptes pacíficamente o violentamente, vas a someterte a su fe y a su poder. Entonces ahí estaría más explicada la E. Ok, 4. Así es, el requerimiento es esta invitación para legitimar la guerra justa si es que no aceptabas a Cristo. 5. Génesis, la bula papal es un permiso que el Papa entrega. Bula es un permiso que el Papa otorga o entrega. Esta fue la bula papal de los Borgia. Con la bula papal, por ejemplo, se inició la división del mundo con la llamada línea, la línea de la bula papal, que luego se volvió la línea de Tordesillas. Entonces, bula es un permiso que da la Iglesia Católica. Que marcaron en la 5. Te está preguntando quiénes dirigieron la resistencia andina contra la agresión española después que Pizarro buscó las alianzas con las etnias. La resistencia andina lo lideró contra Pizarro los huascaristas o atahualpistas. Los, ¿quiénes? Calcuchima, Quisquis, atahualpistas. Melanie y los atahualpistas de cuando Atahualpa estaba vivo, ¿él dónde gobernaba?
Él gobernaba en Quito, claro, porque Huáscar gobernaba en Cusco, entonces los generales quiteños les decían. Muy bien. 6. Mica, la clase pasada hablamos de eso. Vamos a volver a explicar. Cuando Huáscar se peleó con Atahualpa, la panaca que apoyó a Huáscar fue la panaca de Tupac Yupanqui de la facción Urin, mientras que la panaca que apoyó a Atahualpa fue la de Pachacútec, la facción Han. Como explicaba la vez pasada en el tema de los incas, la panaca que apoyó a Huáscar lo coronó Inca. Huáscar ya coronado Inca lo nombró a su hermano Atahualpa Ican Rantin, que es lo mismo que decir hoy un vicepresidente o un viceinca. Y le ordenó a su hermano Atahualpa que se vaya a gobernar como Incan Rantin a Quito. Por eso dije que la guerra fue entre Huáscar y Atahualpa, pero como Huáscar estaba gobernando desde el Cusco y Atahualpa estaba gobernando desde Quito, los generales de Atahualpa que le dijeron a Atahualpa, rebélate contra tu hermano Huáscar. ¿Cómo te pudo haber dado el título de Incan Rantin? Tú mereces ser el Inca. Entonces, por eso a los de Atahualpa les llamaban los quiteños. Cuando ya muere Atahualpa y los huascaristas se unen a Pizarro, la resistencia andina será dirigida por estos generales atahualpistas, que también serán llamados los quiteños. ¿Recordaste, Mica, la clase pasada? Correcto, eso estábamos viendo en el tema de los incas, la Huáscar y Atahualpa, por eso quiteños, ¿no? Ya, seguimos. ¿Qué marcaste en las 6? Está facilita la 6. El pueblo que más ayudó a los españoles para derrotar incluso a Manco Inca fueron los huancas. Los huancas estaban en todas. 7. Algunos traidores que se unieron a los españoles, y a estos sí les podemos llamar traidores, porque llegaron a ser incluso hermanos cercanos de los incas rebeldes. ¿De qué ejemplos podríamos mencionar? ¿Quién fue el hermano de Manco Inca al que le propusieron que si me ayudas a derrotar a tu hermano, te nombro a ti el Inca? Fue el Inca Paulo, hermano de Manco Inca. Ya, ahí yo te ayudo, porque es datero. 8, creo que está repetida, ¿no? La 8, ¿o no? Ya, era requerimiento. Ok. 9, la capitulación de Toledo decía como uno de sus puntos designar a Luque obispo de Panamá, no, de Tumbes nomás. Darle a Almagro la gobernación de Nueva Toledo, no. Almagro la obtendrá 5 años después de tanto que insistió. Nombrar condes y marqueses a los 13 del Gallo. Pues no tanto, solamente se les llamó caballeros. Conceder a Pizarro la facultad de otorgar encomiendas.
Sí, como él es un gobernador, dentro de todos los títulos que la capitulación de Toledo le brindó, uno de esos títulos era de gobernador. Y como gobernador puede entregar encomiendas. Justamente Pizarro fue el primer encomendero. Pregunta 10. ¿De quién está hablando cuando dice, con mis hábitos y mi Biblia, espero llevar a cabo la empresa que se me confía? Se refiere al que fue enviado para derrotar al rebelde de Gonzalo Pizarro, que se había rebelado, recuerdas, Gonzalo, por las leyes nuevas que le quitaban sus encomiendas. Me estoy refiriendo al pacificador, ahí está, muy bien, Génesis, Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca es el que habla así como estás viendo. 11. ¿Verdadero o falso sobre las guerras civiles? Permitió a los de Pachacamac y de Chile, ¿sabes a quién les dicen los de Pachacamac? A los Pizarro. ¿A quién le dicen los de Chile? A los Almagro. ¿Se les permitió mantener su supremacía hasta el siglo XVII en el Perú? Falso, puesto que como ellos se mataron entre ellos, esto ocurrió en el siglo XVI. Siglo XVII, Pizarro y Almagro ya ni existían. Siglo XVII era full virreyes. Permitió que se consolidara el sistema de gobernaciones y encomiendas. Las guerras civiles eliminaron las gobernaciones. La gobernación de Nueva Castilla y de Nueva Toledo, por ejemplo, quedaron desaparecidas. Entonces, no se va a consolidar las gobernaciones de Pizarro y Almagro, si se habían matado. Las encomiendas tampoco se consolidarán porque las leyes nuevas habían eliminado encomiendas, aunque se mantendrán por una vida más. A la larga se consolidó el absolutismo. Si las guerras civiles acabaron, el rey es el que está más contento porque va a poder seguir enviando virreyes y demostrará con ello el rey que él sigue siendo el que manda y nosotros obedecemos. Permitió afianzar los intereses de la poliarquía feudal. Recuerda que como las encomiendas fueron eliminadas, se eliminó la posibilidad de que se conviertan en poderosos feudales. Poliarquía son varios poderes simultáneos. Los señores feudales son varios. Eso se llama poliarquía. Entonces, eso más bien no se va a afianzar. Bien, los que dijeron la clave E. Pregunta 12. ¿Qué consecuencia trajo que terminen todas las guerras civiles, incluyendo la de los insatisfechos? El hecho de que se acabaron las guerras civiles, ¿qué permitió? Permitió que el Perú se pacifique. ¿Y qué más?
que el que celebre esa noticia sea el rey. ¿Por qué? Porque el rey, al pacificar al Perú y al evitar que los encomenderos se conviertan en feudales, el rey va a demostrar su poder sobre nuestra colonia y por eso podrá seguir enviando más virreyes. Entonces, ¿qué dicen los demás? Melanie dice la C. ¿Qué dicen los demás? Es correcto, la C. Se reafirma el poder político de la corona española, ya que en vez de seguir llegando nuevos Pizarros o nuevos Almagros, la corona seguirá enviando más que más virreyes, porque el virreinato se creó en 1542. Pregunta 13. ¿Qué consecuencia trajo el hecho de que se supriman las encomiendas y se eliminen las gobernaciones de Pizarro y Almagro? La consecuencia que trajo aquello fue la rebelión de los encomenderos, ¿no? Porque se eliminó el servicio de reparto de encomiendas, claro. 14. ¿Quién fue el principal defensor de la guerra justa y defiende la presencia de españoles en América? Incluso llega a justificar la animalidad de los indígenas. Es Ginés de Sepúlveda quien consideraba que el indio no es humano, es un animal y por lo tanto es justo esclavizarlo. Pero Bartolomé de las Casas lo enfrentó en los debates de Valladolid. Ya, 15. No olvides que los curacas, Cusichaca y Huacrapáucar eran huancas que le contaron a los jueces españoles ante la audiencia de Lima, le contaron la verdad. ¿Qué verdad? De que fuimos gracias a nosotros los huancas que los españoles pudieron derrotar a los incas. Esos informes nos revelan entonces, claro, el colaboracionismo fue fundamental para que venzan los castellanos. Vamos con la 16. ¿Cuál era la función principal que la corona le otorgaba al encomendero? El encomendero tenía como función
¿Qué cosa darle o hacerle a sus indios de la encomienda? ¿Correcto? Evangelizarlos. Pero no solo el encomendero estaba obligado a evangelizar a sus indios de la encomienda, sino además tenía que occidentalizarlos, hacerlos vivir en orden, en policía, civilizarlos. Pero como dije, en la práctica nunca hizo nada de aquello y los obligaba a que trabajen en la tierra pagándoles un tributo a los encomenderos, incluso haciéndoles servicios personales. 17. Que proponen en la 17. Dice que la conquista española tiene como justificación que nosotros salvemos el alma. Y otra justificación para que nos conquisten es civilizarnos y así volvernos vasallos del rey. El Papa Alejandro Borgia, con sus bulas o permisos, justifican aquello, donde conquista y evangelización van de la mano. Entonces, el rol que cumple el Estado al garantizarlo y el rol que le toca a los conquistadores en preservarlo. ¿Qué podemos interpretar de esto? Acá me dicen la A, que la corona y la iglesia tienen una sólida alianza en la conquista de América. Podría ser. Otra clave, o se quedan con la A. Alguien por ahí dijo la C, Génesis creo. Ah, Shanira. La evangelización de la población indígena era el fin superior buscado por los hispanos. Y la C es imposible porque el principal fin que tienen los españoles no es salvar el alma, es el oro. Pero para que no pensemos mal de ellos nos dicen que su fin supremo es salvar el alma, cuando en realidad tenían otro objetivo. Entonces, vamos por la A, ¿no? La corona y la iglesia tenían esta sólida alianza en la conquista de América. 18. ¿A qué se debió que se haya muerto tanta gente? Esto es, creo que está fácil, a las enfermedades. Ya. 19. Ah, perdón, la 19 no existe. Lo siento. Me olvidé poner las proposiciones. Nada, vamos a la 20. 20. Las huestes de Pizarro llegarán a Cajamarca, donde lograrán capturar
al líder de los incas, que es Atahualpa. Bien, acá Daisy nos pregunta, ¿la unificación de gobernaciones se da después del asesinato de Pizarro por Cristóbal Vaca de Castro? A ver, Daisy, sabemos que habían dos gobernaciones, la de Francisco Pizarro, llamada Nueva Castilla, y que fue entregada por la capitulación de Toledo. Y la otra era la gobernación de Nueva Toledo, que la tenía a cargo Almagro y que se la entregaron 5 años después de que se firma la capitulación de Toledo y como yo lo había explicado, fue a consecuencia de la insistencia de Almagro porque consideraba que a él también merecía su gobernación. Cuando se da esto, entonces ambos conquistadores eran dueños de una gobernación y el Cusco le pertenecía a Pizarro. Pero como Almagro creía que el Cusco estaba dentro de sus fronteras, estalló la guerra civil por la disputa del Cusco. Entonces, tu pregunta es, ¿la unificación de gobernaciones se da después del asesinato de Pizarro? No hubo dicha unificación nunca. Lo que pasó finalmente con las gobernaciones de Pizarro y Almagro fue que serán reemplazadas por el virreinato. Lo que pasó fue que, a ver, lo que pasó antes fue que Almagro el Mozo, después que asesinó a Pizarro, decidió apoderarse de la gobernación de Pizarro y de su padre Almagro el Viejo, la Nueva Toledo, o sea, de las dos. Almagro el Mozo se proclamó el gobernador del Perú. En ese sentido, entiendo lo que mencionas, había una aspiración del Mozo de unificar ambas gobernaciones para que solo sean mandada por el Mozo. Esto ocurrió después del asesinato de Pizarro, sí. Cuando el Mozo mata a Pizarro y se proclama gobernador del Perú, ahí recién llegará Vaca de Castro y él se va a oponer, Vaca se va a oponer a que el Mozo se agarre las dos gobernaciones y se proclame dicho gobernador del Perú. Entonces, el Mozo que se había proclamado gobernador del Perú tendrá el poder por pocos días porque Vaca finalmente lo derrota. Entonces, esa es la secuencia, ¿no? Primero, el Mozo mata a Pizarro, el Mozo se proclama gobernador del Perú y finalmente Vaca lo derrota. Génesis me pregunta sobre el contrato de Panamá. El contrato de Panamá nunca existió como un documento escrito, fue verbal. Fue aquel que verbalmente firmaron, ¿no? Firmaron verbalmente Pedrarias con los socios de la conquista para hacer el segundo viaje. Lo que pasa es que el primer viaje, Pizarro salió a la loca y no se firmó ningún documento que permitía este primer viaje. Será recién para el segundo viaje que se firme verbalmente, dije, el contrato de Panamá. Y luego del segundo viaje se hará la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo es mucho más importante que el contrato de Panamá. Melanie me pregunta, ¿la eliminación de las gobernaciones se da después de la muerte de Almagro el Mozo? A ver, cuando el Mozo muere gracias a Vaca, Vaca va a gobernar el Perú en nombre del rey y en reemplazo del Mozo. Entonces Vaca se queda a cargo de la gobernación de Nueva Castilla y Nueva Toledo.
Eso hasta que en poco tiempo llegue el primer virrey, porque como vimos, después de que Vaca derrota al Mozo, se dieron las leyes nuevas, Bartolomé de las Casas, se crea el virreinato, aparte que se suprimió las encomiendas y todo lo otro que dije. Y cuando se establece el virreinato, diríamos que el virreinato ya reemplaza contundentemente el antiguo sistema de gobernaciones. Entonces, cuando ya se establece formalmente el virreinato, ahí recién en 1542 podremos decir que las gobernaciones ya desaparecieron. Me refiero a la gobernación de el que fue de Pizarro y la Nueva Toledo de Almagro. Melanie, lo que te puedo decir de Pablo Inca es lo que ya les dije, ¿no? Que fue el hermano de Manco Inca que decidió ambicionar tener la Mascaipacha a tal punto que se unió a Pizarro para traicionar a Manco y por eso se entiende también la derrota de Manco. Génesis, el regio patronato es el poder que el Papa le entrega al rey para que sea el rey el que nombre a las autoridades religiosas. Es decir, nombrar al arzobispo de Perú, al obispo de Perú, lo debería de hacer el Papa, pero como el Papa no tiene ganas ni tampoco tiempo de hacer esa chamba, le entrega el poder al rey para que el rey, a través, claro, del Consejo de Indias y el virrey, en nombre a estas autoridades religiosas. Entonces, ese poder que el Papa entrega al rey para este tema de elegir autoridades religiosas se llama regio patronato. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? En la próxima clase tocaremos ya el virreinato del Perú y ahí es donde voy a hablar con más detalles del tema del regio patronato. Así es que los espero pues para la clase de siguiente, donde les invito a que vayan leyendo la parte política, social y económica, y religiosa y educativa también del Perú. La próxima semana es un tema bastante apretado, así es que esperemos terminarlo. Más bien la clase de ahora ha sido más breve, pero la de la próxima sí, prepárense porque hay mucho que decir, ¿ok? Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima. ¿Listo? Hasta entonces. Chao a todos. Se cuidan. Nos vemos.